Gustavo Somoza es doctor en biología e investigador principal del CONICET. Sus investigaciones están relacionadas con el estudio del sistema reproductivo en el pejerrey. En el último tiempo, su grupo de investigación empezó a trabajar en los procesos de diferenciación sexual en el pejerrey y en cómo la contaminación ambiental puede alterar este proceso. Estas investigaciones permitirán en el mediano plazo convertir a la cría en cautiverio de esta especie en una actividad económicamente rentable. Incentivado por su curiosidad, desde chico Gustavo quiso comprender y estudiar la evolución de las especies. Esa inquietud lo lleva hoy a investigar la reproducción del pejerrey en cautiverio y su conservación. Este es su camino en la ciencia. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien, por suerte, sí. Este es el Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué significa este lugar? Claro, es el lugar donde se me despierta de alguna manera el interés por todo este tipo de cosas. Era el lugar de paseo con mis viejos de los fines de semana en el cual yo me sentía a gusto y me interesaba por las cosas, me interesaba ver, me interesaba preguntar. Era el lugar donde después me leía cosas y, bueno, los dinosaurios para todos los pibes son. Ahora por ahí más, inclusive, porque hay mucha más. Hay más variedad hoy que cuando veníamos. Había más variedad porque se han descubierto muchas más cosas, ¿no? Pero además hay mucho más estímulo para los chicos. Pero bueno, estos bichos a mí me llamaban particularmente la atención. Pero bueno, este es el lugar el que me hizo empezar a pensar en ciertas cosas. En principio me encantó la idea de la evolución y con mi viejo me hablaba de lo que era la evolución, yo entendía lo que podía, digamos. ¿A qué edad más o menos? Chiquito, 10 años, 10, 11, 12 años. Mi viejo tampoco es biólogo, sé que lo hablaba mi viejo es médico, o sea que me lo decía, ¿no?, en términos que seguramente él tampoco lo tendría muy claro, ¿no? Y eso fue lo que de alguna forma, metió en el mundo de la investigación. Eso hizo que durante los primeros años del secundario yo quisiera estudiar geología, fundamentalmente. Ajá. Creo que por la fascinación que a cualquier pibe le da los dinosaurios. Sí. Y la relación de los dinosaurios con los estratos geológicos, ¿no? Entonces, eso era una cosa que me llamaba mucho la atención. ¿A qué colegio fuiste? Al Nacional de Buenos Aires. La verdad que un colegio excelente, del cual tengo un recuerdo, una época de mi vida muy linda. Hasta que en cuarto año del colegio tuve una profesora de botánica, la doctora Guaglianone,
que a mí me abrió la cabeza, digamos. A muchos compañeros de la división nos metió el bichito de la biología, digamos. Porque realmente nos daba la materia de una manera muy distinta, nos hacía pensar mucho, nos hacía estudiar mucho, protestábamos. Así que imagínate, a mí que me gustaba si protestaba, lo que protestaban los chicos que después hicieron ciencias sociales o estudiaron historia. Protestaban mucho. A partir de ahí no tuve ninguna duda y siempre quise estudiar biología, no tuve ninguna duda en ningún momento de la carrera. Gustavo, vos venías acá de chico al museo. ¿Y qué otras cosas te gustaba hacer cuando eras chico? Cuando era chico, ¿de qué edad? ¿Chico? Chico. Chico, el fútbol, me apasionaba el fútbol. ¿Sí? Sí, bien bostero. Ajá. ¿Y te gustaba mirar fútbol o jugabas al fútbol? Jugaba fuera del colegio, así en el barrio. ¿Y esa fue tu relación con el deporte? Y después, ya de un poquito más grande, tipo a los 16 años, comienzo a practicar taekwondo. Y bueno, ahí me enganché mucho y todavía hoy sigo haciendo. ¿Y cómo fue tu relación con el taekwondo? ¿Te dedicaste más o menos seriamente? Me dediqué muy seriamente, competí mucho, después di clase, trabajé como entrenador de taekwondo. Me enganché, tengo una muy excelente relación con mi profesor, que fue el coreano que trajo el taekwondo a la Argentina, que se llama Han Chan Kim, que todavía hoy tenemos una relación tipo padre-hijo, que todavía nos vemos. Sigo practicando, mucho menos, y tomo esporádicamente clases con él, pero él también está retirado, así que en realidad nos juntamos los amigos con nuestro profesor. Social. Exacto. ¿Tuviste en algún momento como contradicciones si dedicarte a la biología o al taekwondo? Sí, digamos, toda la etapa, por ejemplo, universitaria, yo condicionaba mucho los turnos de trabajos prácticos, en función de mis entrenamientos. Ajá. Hasta recuerdo una vez que fui a pedirle que me cambie el horario de parcial a una profesora, Susana Pacerón, de Biología Molecular. Porque tenía entrenamiento y se enojó. Me dijo, usted tiene que definirse, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué hiciste? Y bueno, ahí tuve que dar el parcial, no quedó otra. Después, cuando empecé a competir más seriamente, digamos, me tuvo que aguantar también mucho mi director de tesis, el doctor Liberton, que me dejaba, anda, escapate. Entonces iba más temprano y por ahí trabajaba hasta las 4 de la tarde. Pero después ya, bueno, ya se hizo cada vez más difícil, ¿no? Porque ya cuando empezás a competir a nivel internacional, los entrenamientos son mucho más tiempo, se te hace difícil. Entonces después tuve que terminar la tesis. Me fui a Canadá a hacer un postdoc, seguí practicando allá en Canadá, competí allá un poco y después ya cuando volví ya se me hacía casi imposible. Gustavo se licenció en Ciencias Biológicas y luego, en 1986, se doctoró en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Ya pasamos acá, como que nos pasamos de Chascomús y doblamos a la derecha y llegamos al instituto. ¿Al INTECH? Al INTECH. Durante un tiempo, trabajó en Buenos Aires hasta que, motivado por su nueva línea de investigación, decidió asentarse en la ciudad de Chascomús, a 120 kilómetros de Buenos Aires. Vos terminaste la facultad y ¿qué hiciste después? Bueno, terminé la facultad y empecé a buscar un lugar para hacer el doctorado. Y fui al Instituto de Biología y Medicina Experimental, que queda todavía hoy en la calle Obligado y Monroe. En Belgrano. En Belgrano. El instituto donde trabajó el Eluar. Ajá. En el que trabajé fundamentalmente en endocrinología, neuroendocrinología en roedores, en ratas. Ajá. Fue un momento bastante rico, o por lo menos para mí fue muy motivante.
Y ahí trabajé, hice el doctorado con el doctor Lieberthun. Digamos, para mí el IBIME fue un poco como mi casa, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Terminaste tu doctorado, el trabajo? Sí, terminé el doctorado. Bueno, ahí fue una etapa bastante linda y fea de mi vida. Linda porque la pasé bien. En ese momento estaba el IBIME junto con Campomar, entonces compartíamos. Había mucha gente trabajando en ese edificio. Y fea porque fue a medida que fui trabajando, fui desarrollando alergia a las ratas. Entonces, sí, la última parte de mi tesis fue un sufrimiento. Y bueno, fue una de las cosas que me hizo pasarme a trabajar en peces, digamos. O la imposibilidad de trabajar con un modelo de trabajo con el cual no podía trabajar. ¿Y después tu postdoctorado? Mi postdoctorado, bueno, me gustó mucho trabajar en endocrinología de la reproducción y aproveché la oportunidad para saltar a hacer fisiología de la reproducción en peces. Y entonces me fui a la Universidad de Alberta, en el oeste canadiense, donde había un grupo de trabajo liderado por el doctor Richard Peter, quien, digamos, inventó de alguna manera la endocrinología y la neuroendocrinología en peces, con el que empecé a trabajar en control de la reproducción endocrina en peces. Y en ese momento tenía el grupo de trabajo más importante en el mundo. Era conocer lo que estaba pasando en el mundo en ese tema antes que se publique. ¿Y cómo fue tu vuelta al país? Volví cuando termina el gobierno de Alfonsín, comienza el gobierno de Menem, la etapa del neoliberalismo ultranza en la Argentina. No me resultó una etapa cómoda y me resultó bastante difícil adaptarme. Y volví a la Argentina a trabajar en un tema que nadie trabajaba. Es un desafío muy interesante, pero es también difícil. Comencé a trabajar en reproducción en pejerrey, que es una especie emblemática de nuestra pampa, que es de alguna manera el pez que los argentinos comemos, porque en general comemos carne y tal vez pejerrey. Y este es el instituto, digamos, que pertenece tanto al CONICET como a la Universidad de San Martín. O sea que los chicos vienen aquí a estudiar. Y eso es interesante desde el punto de vista del desarrollo de las ciudades del interior. Y esto de alguna manera lo que tiene la intención es desarrollar, digamos, un polo universitario. Fernanda es una estudiante de Brasil. Mucho gusto. Y ella está estudiando también un tema similar al que hemos desarrollado aquí. Digamos, desarrollo sexual en surubí. En Brasil están interesados en cultivar surubí, fundamentalmente por el hecho que alcanza muy buenos tamaños en poco tiempo. ¿Con fines comerciales? Con fines comerciales. En Brasil supieron que acá se estaba trabajando sobre... Y entonces comenzamos con el intercambio de estudiantes, y intercambio de técnicas, y intercambio de especies, y entonces comenzamos a aplicar el análisis que ustedes están haciendo acá a otra especie. Exactamente. O sea, el laboratorio tiene una relación muy fuerte académica con grupos canadienses, japoneses y franceses, fundamentalmente. Entonces, por suerte, ahora en el instituto tenemos bastantes estudiantes de otros lados de Latinoamérica. O sea, la integración científico-técnica de toda una región. El Instituto de Investigaciones Biotecnológicas INTECH y la Estación Hidrobiológica de Chascomús, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, colaboran desde el año 2002 en el estudio de la reproducción del pejerrey en cautiverio y su conservación. En el fondo tenemos algunos estanques exteriores que son grandes. Ahí mantenemos a los reproductores fundamentalmente. ¿Y para qué sirve tenerlos acá? Nosotros estamos trabajando con desarrollo de pejerrey, necesitamos tener juveniles. Entonces la temporada de reproducción fuerte arranca a fin de julio. Sí. Y digamos hasta primeros días de diciembre tenemos buena cantidad de huevos que recolectamos directamente de los estanques.
Entonces, precisamos tener los reproductores aquí, tomamos los huevos fecundados, los llevamos a distintas instalaciones que tenemos adentro y allí medimos distintas cosas. Todos estos son stocks de reproductores que tienen diferentes edades. A medida que se avejentan, los descartamos y trabajamos con los más juveniles. Ahí van. Uno de los proyectos fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y dirigido por Gustavo Somoza. El objetivo de este proyecto fue estudiar los procesos de reproducción y cría de esta especie en condiciones intensivas, de manera que en un mediano plazo pudiera convertirse en una actividad económicamente rentable. Lo que nosotros hemos logrado es cerrar el ciclo, reproducirlos en cautiverio, que los animales crezcan en cautiverio. Son riquísimos, digamos. ¿Y cuál es el tamaño plato? Tamaño plato sería 300 gramos, 250, 300 gramos. Desde el nacimiento en el laboratorio hasta el crecimiento de ese tamaño en promedio del lote son 2 años. O sea que todavía es un periodo largo y el precio de producción de este pez no daría como para comercializarlo. Me gustaría que me cuentes qué importancia tienen estas investigaciones que estás haciendo acá para tu trabajo específico y después para la ciencia en general. Mi interés fundamental hoy es trabajar en los mecanismos de diferenciación del sexo. Estudiar el por qué o cómo la temperatura puede modificar o desviar los procesos de diferenciación sexual en el pejerrey. Estamos haciendo cosas que permiten trabajar en los mecanismos por los cuales el órgano que antes de poder diferenciarse como ovario o testículo es un órgano indiferenciado. Ajá. O sea, estudiar los mecanismos por los cuales un pejerrey cuando es una larva dice voy a ser macho o voy a ser hembra. O sea que los pejerreyes desarrollan su sexo después de nacer, después de salir del huevo. Los pejerreyes determinan y diferencian su gonada después de salir del huevo. Estudiar esos mecanismos significa que yo poder manejar en tal caso que todos sean machos o que todos sean hembras. Y el pejerrey es particularmente interesante porque ese mecanismo está fuertemente influenciado por la temperatura. La temperatura del agua. Del agua. A determinadas temperaturas yo puedo tener un 100% de machos o un 100% de hembras, o un 50 y 50. ¿Y eso qué beneficiaría? El distinto crecimiento. ¿Crecen más los machos que las hembras? En general en pejerrey tenemos más crecimiento en las hembras, porque el macho a los 6 meses ya es maduro sexualmente. Al madurar sexualmente más rápido, frena su crecimiento. Entonces, ¿qué se hace en general en cultivo de peces? Se trata de generar peces estériles. Entonces, donde toda la energía que el animal dispone la va a invertir en su crecimiento somático y no en gastar energía en formación de gonadas. Hoy el pejerrey es una especie casi modelo en la literatura científica del mundo en cuanto a este tipo de sistema de determinación sexual. Entonces, y eso es una de las cosas con la cual hemos tenido más éxito en publicaciones a nivel internacional. En el último tiempo, Gustavo y su grupo de investigación estuvieron analizando la presencia de agentes contaminantes en los cuerpos de agua de la provincia, provenientes en su mayoría de desechos humanos,
y sus efectos en la reproducción y diferenciación sexual del pejerrey. Yo creo que cuando vine acá, yo entré en 2001, éramos 15 personas, creo, en el instituto, y hoy hay 150 o un poco más. Éramos pocos investigadores, de alguna forma, era, digamos, lo que decimos la conquista del desierto, de alguna manera. Pero hoy el instituto, digamos, ha mejorado mucho, o sea que ha crecido no solo en cantidad de gente, sino en infraestructura, en publicaciones. O sea que el desarrollo que se le ha dado en los últimos años a la ciencia en la Argentina es realmente llamativo, es importante. A veces me sorprende cuando, por ejemplo, los estudiantes se quejan por algo, yo los miro y digo, bueno, me estoy poniendo viejo porque viví una etapa completamente diferente y creo que ellos no entenderían esa etapa. Claro, lo que se padeció en algún momento. Lo que fue en algún momento. ¿Dónde estamos? Mira, esto es lo que se llama el arroyo girado. Sí. Esto es lo que conecta, digamos, la laguna de Chascomús con la otra serie de lagunas encadenadas. Ajá. Y acá desemboca la boca de salida de los desechos cloacales tratados de la ciudad de Chascomús. El problema es que estos desechos cloacales están tratados, pero se trata fundamentalmente la materia fecal, digamos. Claro. Y la orina no tiene tratamiento, o sea, pasa directamente. Estos sistemas hacen que todos, por ejemplo, los esteroides que producen tanto los hombres como las mujeres que son excretados por orina, terminan en las aguas que los reciben. Acá mismo. Que terminan acá mismo. Entonces, nosotros en colaboración con un grupo de La Plata, con el doctor Pedro Carrequiri Borde, hemos medido en estas aguas no solo estradiol, que es el estrógeno que tienen las mujeres, ¿no?, sino etinilestradiol, que es un estrógeno sintético que está en las pastillas anticonceptivas. Por consiguiente, en estas aguas podemos detectar estas dos sustancias en concentraciones biológicamente activas. De manera que estudiamos nosotros qué efecto tienen estas sustancias sobre el proceso de diferenciación sexual en el pejerrey y sobre la reproducción en el mismo. Y acá también está la compuerta que está, digamos, manejando el nivel de agua de la laguna. Pero o sea que todos estos desechos cloacales terminan en la laguna. No, teóricamente la corriente los va a llevar por el salado hacia las otras encadenadas y después hacia el océano, hacia el mar argentino. Ajá. Pero, de acuerdo a los ciclos hídricos, estos movimientos pueden ir de un lugar para otro. Por consiguiente, también hemos detectado estradiol en menor concentración en las aguas de la laguna de Chascomús. Hasta los medicamentos que nosotros tomamos, los metabolitos de esos medicamentos van a ser excretados por orina y van a terminar en las aguas. Y como esos medicamentos, además, están diseñados para tener alta actividad biológica, van a actuar sobre vertebrados que tienen una fisiología muy similar a la nuestra, que en este caso son los peces. Con el otro inconveniente, mucha gente come estos peces. Claro, y entonces también nosotros podemos estar expuestos a esas mismas sustancias por otra vía. Y no es un problema de solo la laguna de Chascomús, sino que es un problema de todos los cuerpos de agua asociados a ciudades. Claro. Digamos, hasta en países desarrollados, este es hoy un problema con el cual tenemos que empezar a lidiar. ¿Cuánto hace que vivís en Chascomús? Y ya van a ser 11 años. 11 años. 11 años que estoy acá. Y bueno, es un lugar tranquilo, me gusta. Te da esa calma que muchas veces precisas que en una gran ciudad como Buenos Aires no te da. No te da. En cambio acá trabajas mucho, el instituto está bien, está creciendo. Voy al club, camino, ando en bicicleta y eso me calma. Me decís que no podés predecir mucho el futuro, pero ¿qué te gustaría si tuvieras que decir para tus próximos años?
Mira, la vida, qué sé yo, va cambiando siempre. No soy de proyectarme tanto en el futuro. Durante toda mi vida científica he tenido como ciclos de 7 o 10 años en los cuales de alguna forma agarras un tema, lo terminás o pensás que lo terminás, porque no se termina nunca, y después los intereses te van variando. Todo cambio implica que voy a dejar de producir mucho en el tema que estaba produciendo y comenzar a producir poco hasta de vuelta a sentarme en un tema. Y otra cosa interesante es que cuando uno ve que los chicos que trabajaron con uno comienzan a desarrollar su línea de trabajo y es distinta a la que uno hace, implica que, bueno, por lo menos es gente que tiene el interés de hacer cosas nuevas. Y eso es lo que tiene la ciencia, digamos. Si no hacemos cosas nuevas, si no hacemos una cosa distinta a la que hizo nuestro director, somos medio salame, de alguna manera. Entonces, esa generación de cosas nuevas, de tópicos nuevos, de ideas nuevas, es el fin de la investigación, hacer cosas nuevas y tener desafíos nuevos cada vez. Todavía muchas veces no sé qué se me va a ocurrir para divertirme unos 10 años más de mi vida. A partir del trabajo de Gustavo y de los demás investigadores, se abren nuevas puertas para comprender la fisiología del pejerrey. Sus investigaciones son una base importante para futuros desarrollos científicos y tecnológicos y su posterior aplicación comercial. La curiosidad por entender la evolución de las especies sigue siendo el motor de Gustavo para avanzar en sus investigaciones.